La Federación Rusa o Rusia, la nación más extensa del mundo, ha pasado por un gran desarrollo histórico, el cual ha marcado profundamente su rumbo. Su historia desde el principio se ha caracterizado por expansiones territoriales, revoluciones y confrontaciones. Desde sus orígenes con el Principado de Kiev y surgimiento del Imperio ruso, hasta la transformación de este en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, URSS, para llegar a la actual Federación Rusa. Representó una de las mayores potencias del siglo pasado, en donde ha sobresalido su poderío económico, industrial, poblacional, territorial y militar, lo cual ha permitido un desarrollo importante a su sistema jurídico. Esto también ha ayudado al desarrollo de su sistema legal. El colapso soviético significó el inicio de una nueva etapa hacia el mundo globalizado, que sus efectos llevaron a que el país participara en bancos y entradas de capitales extranjeros. Su participación en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Guerra Fría dio paso a que se tomara como un país conflictivo. Todos estos acontecimientos cambiaron la vida social y percepción de Rusia, lo que dio paso a que se buscara redefinir su identidad política, económica y geográfica, así como la influencia del derecho romano germánico que provocó un sistema jurídico mixto en este país. El estudio de esta evolución y características nos llevará a comprender su actual sistema jurídico, desde sus antecedentes y la influencia que tuvieron hoy en día. Evolución histórica. Los primeros asentamientos de tribus que se dieron en el territorio fueron los eslavos, quienes son tomados como los antepasados rusos. Se encontraban entre los territorios de los países que actualmente se llaman Bielorrusia y Ucrania. Sin embargo, no fueron la única civilización que estuvo en el territorio, ya que, desde hace varios años, antiguas civilizaciones estuvieron en este territorio. Cronológicamente se pueden encontrar estas civilizaciones. Primeramente, Olivia, Panticapia, Fanagoria y la ciudad de Tarnaís en el 500 a.C. Por consiguiente, los hunos, provenientes de grupos étnicos de Asia Central, fueron la primera civilización en demostrar el poder individual. Por último, los godos, hongres, búlgaros, ogores, turcos, avares o vikingos, que estuvieron desde el 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo. El antecedente de civilizaciones de este territorio se basó en estas. Sin embargo, los eslavos predominaron durante años un tiempo más prolongado que las anteriores. Se asentaron en el centro del territorio, en donde se vieron obligados a establecer relaciones comerciales, económicas y religiosas con distintos pueblos vecinos y principalmente con los vikingos, por la ubicación en la que se encontraban, para que posteriormente y para mantener estas relaciones fundaran la ciudad de Kiev a orillas del río Dnieper, con la cual sentaron las bases para la creación de la primera ciudad rusa, que llevaría de nombre la Rus de Kiev, que actualmente es Ucrania. Primera ciudad rusa. La Rus de Kiev es considerada la primera forma de organización para lo que posteriormente sería Rusia. Su ubicación fue estratégica para desarrollar el comercio entre los pueblos. La fundación oficial de la Rus de Kiev se remonta al año 862 con la llegada de la dinastía Rurikovich y por el príncipe varego Rurik. Este principado se puede dividir en tres etapas o periodos. Primera etapa: el ascenso, del año 882 al año 980. Comienza cuando Lej, hijo de Rurik, establece una ruta entre el mar Báltico y el mar Negro para unir a los pueblos eslavos con los del Imperio Romano de Oriente, y así mantener su relación comercial y fortalecer el poder político central de Kiev. Segunda etapa, del apogeo del poder, del año 980 al año 1054. Este fue el momento de máxima expansión política, cultural y religiosa de la Rus de Kiev, en donde Vladimiro el Grande, al contraer matrimonio y pedirse bautizado, adopta el cristianismo ortodoxo. Tercera etapa, del declive, del año 1054 al año 1240. Kiev alcanzó su mayor expansión con Jaroslav el Sabio, pero posterior a su muerte, se desataron una serie de guerras civiles entre sus herederos, lo que acabaría por desgarrar la unidad política y llevó a que se crearan principados independientes. Con posterioridad a estos eventos, en el siglo XII, la Rus de Kiev se dividió en varios principados o federaciones que no tenían un jefe único, sino que al ser familiares los habitantes de los principados se enfrascarían en una guerra para saber quién de estos tendría el dominio del lugar, para terminar bajo el dominio mongol. Los principados eslavos que habían surgido en los bosques independientes de Kiev también cayeron bajo el poder del dominio mongol, aunque se permitió que sus príncipes continuaran como líderes. Después de la invasión tártara llevada por los mongoles y que tuviera su desenlace en la creación de varios principados, Moscú, también conocido como el Principado de Moscovia, fue el de mayor trascendencia, por lo cual centró la mayor parte de la población eslava. Sin embargo, aún atravesaría diversas disputas con la invasión mongola. El Principado de Moscovia, la Horda Dorada, parte del Imperio mongol, fue quien sometió a los eslavos tras conquistar gran parte del territorio. Moscú,
que inicialmente era pequeño, logró mantenerse y prosperar bajo el dominio tártaro debido a la ubicación estratégica en la que se encontraba y la relación que mantenía con los mongoles. El sistema de vasallaje impuesto por los mongoles obligó a los principados rusos a pagar tributos, y esto le permitió a Moscú convertirse en el recaudador principal de la Horda Dorada. De esta manera acumularon poder y riqueza. El crecimiento de Moscú se debió a Alexander Nevsky, quien fue nombrado príncipe de Novgorod y héroe nacional ruso por ser el vencedor en batallas, así como el que más tarde protegerá los intereses rusos ante los distintos ataques por parte de suecos y alemanes. Los factores que llevaron al ascenso de Moscovia son la ubicación geográfica protegida, lejos de las rutas de invasión principales. Tuvieron alianzas estratégicas con los mongoles, evitando enfrentamientos directos y ganando autonomía. De igual manera, atrajo a las autoridades religiosas, fortaleciendo su legitimidad, y finalmente los príncipes de Moscú llegaron a heredar o comprar tierras para la expansión de su territorio. El Principado de Moscovia se convirtió en el núcleo desde el cual, siglos después, se liberaría Rusia del dominio tártaro y Moscú se convertiría en la nueva capital del poder ruso. Surgimiento del zarismo y el imperio ruso. Surge una nueva figura autocrática llamada el zar, que simbolizaba la pretensión de Moscú de heredar el legado del imperio romano y bizancio. Esta forma de gobierno marcó el inicio del zarismo, una monarquía absoluta en la que el zar concentraba todo el poder político, militar y religioso. Iván III, el Grande, fue el primer gran impulsor de la independencia frente a la Horda Dorada y unificó varios principados rusos bajo Moscú. Se negó a seguir pagando tributo a los mongoles, lo que significó un acto simbólico de soberanía nacional. Iván IV, el Terrible, fue el primer monarca en adoptar oficialmente el título del zar. Estableció una monarquía absoluta e implacable. Su gobierno se caracterizó por una brutal represión interna, expansión territorial y reformas administrativas. Expulsó a los tártaros extendiendo Rusia. El Imperio ruso modernizó Rusia, inspirándose en modelos europeos. Reformó el ejército, la administración y la economía. Se fundó San Petersburgo, que reemplazó a Moscú como capital y símbolo del nuevo imperio. El zarismo es un gobierno autocrático. El zar tenía el poder absoluto sin control parlamentario efectivo. Tuvo una fuerte alianza con la Iglesia Ortodoxa que legitimaba su poder, limitaciones al desarrollo democrático y represiones de movimientos liberales. Dinastía de los Romanov. La familia Romanov llegó al poder en Rusia en 1613. Durante 304 años gobernó el país. En el mes de febrero de 1917, su último representante, Nicolás II, fue obligado a abdicar por una coalición revolucionaria de mencheviques y bolcheviques. Los Romanov eran nobles, procedían de Lituania y su nombre deriva de uno de sus ancestros, Roman Yurev. En el siglo XIV se establecieron en Moscú y paulatinamente fueron ganando influencia en la corte. En 1547, una de sus descendientes, Anastasia, se casó con Iván IV, el Terrible. En 1584, tras la muerte de Iván, se inició en Rusia un periodo de anarquía que se resolvió el 21 de febrero de 1613, cuando la Asamblea de Nobles eligió como rey al primer Romanov, Miguel, quien gobernó hasta 1745. Cuando Miguel llegó al trono, se encontró con un reino empobrecido y sin dinero, un país aislado y ultra religioso, un país que tenía más en común con los mongoles de las etapas de Asia que con el resto de Europa. Los Romanov fueron excéntricos, crueles y ambiciosos, y su poder procedía de una alianza tejida entre la corona, el ejército y la aristocracia. En total, fueron 20 los soberanos que ocuparon el trono durante esos 304 años. Y si bien casi todos ellos participaron activamente en la construcción de ese poderoso imperio, existen dos figuras que se destacaron especialmente, Pedro I y Catalina II. Pedro I y Catalina II habían enfrentado problemas fundamentales. Gobernada por una autocracia absolutista y atrasada, la sociedad rusa estaba dividida en dos. Por un lado, una élite pequeña de europeizados, ricos y privilegiados, y por otro, una enorme masa de campesinos sin tierras, que trabajaban en condiciones extremas, con una economía agraria, en la que la industria ocupaba un espacio ínfimo. El país presentaba una serie de desajustes e inequidades, que paulatinamente empezaron a minar su estructura. En 1914, y debido al sistema de alianzas que se había construido en las décadas anteriores, el zar decidió entrar en la Primera Guerra Mundial. Era el principio del fin. El 2 de marzo de 1917, según el calendario juliano, Nicolás II fue obligado a abdicar. Un año y 4 meses después, fue asesinado junto a toda su familia y un pequeño grupo de servidores en la ciudad. En Ekaterimburg, el reinado de los Romanov se extinguió para siempre. La URSS y su sistema jurídico. En marzo de 1918, los congresos de los soviets habían trasladado la capital de San Petersburgo a Moscú, y en julio aprobaron la primera constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Mediante este documento, el poder político quedó en manos del Congreso de los Soviets y del Consejo de Comisarios del Pueblo. Con base en la constitución de 1923, se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por sus siglas URSS, uniendo la República de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.
La URSS era una gran estructura federal, que en teoría respetaba el autogobierno de las distintas nacionalidades. No obstante, en la práctica Moscú centralizaba el poder y otorgaba puestos burócratas a las élites de su partido comunista. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin logró imponerse y a partir de entonces el destino de la URSS estuvo vinculado con su historia personal hasta que murió en 1953. Paulatinamente, Stalin se deshizo de sus competidores políticos, los expulsó del partido o los obligó a exiliarse, esto entre los años de 1924 y 1927. En 1928, en medio de una nueva crisis rusa provocada por el rompimiento diplomático y comercial por parte de Inglaterra, así como por los constantes levantamientos de campesinos, Stalin implementó las bases de una dictadura y de un estado totalitario. El sistema jurídico de la URSS se basa en el poder legislativo, ejercido primero por el Comité Ejecutivo de la Unión Soviética, en donde solo se aceptan como ley suprema la constitución elaborada por la URSS y ninguna otra ley puede anteponerse a esta. El poder ejecutivo, ejercido primero por el Consejo de Comisarios del Pueblo y posteriormente por el Consejo de Ministros, liderado además por el presidente del Consejo como jefe de gobierno, quien era elegido por el Soviet Supremo. Y por último, el poder judicial, ejercido por el Tribunal Supremo, así como por otras cortes civiles y militares conforme al derecho soviético.